Ahora veamos la función extrae de categoría texto. En algunas versiones podemos encontrar la función extrae con el nombre de med, que significa medio. ¿Qué significa esta función? Esta función extrae de una cadena un número determinado de números o de caracteres que le damos desde una posición inicial y nos regresa ese número de caracteres. El número de los caracteres, si excede el largo del texto, solo regresará hasta el largo del texto. Si el número de la posición inicial no existe, va a regresar un vacío. Vamos a ver unos ejemplos. Imagínense que tienen un texto y ahora le daré la posición inicial y el número de caracteres que quiero extraer. La función tiene 3 parámetros. El primero es extrae, abro. El primero es el texto en donde voy a extraer los caracteres. El segundo parámetro es la posición en la que voy a iniciar y el tercer parámetro es el número de caracteres que voy a extraer. En este caso está en E5 y cierro. Lo que le estoy diciendo es que de esta posición, desde la posición 1 me extraiga 3 caracteres y me trae A, B, C. ¿Qué pasa si empiezo en la posición? Aquí voy a cambiarla a la 4. ¿Qué pasa si empiezo en la posición 4? Le doy igual, extrae, abro paréntesis, doy el número de texto, la posición inicial y el texto que voy a extraer, el E6. Y cierro el paréntesis. ¿Qué es lo que hace? Desde la posición 4, A, B, C, D, la D, me va a extraer 3 caracteres. La D siempre va a ser el primer carácter. D, E, D son los 3 caracteres que me extrae. Entonces la posición es el primer carácter que me va a extraer. ¿Qué pasa si yo quiero que sea en medio? Por ejemplo, imagínense que quiero extraer el 100. Yo me doy cuenta que estoy en la posición 5 y que quiero extraer 3 datos. Entonces hago extrae, abro paréntesis, pongo el texto, coma, 5,3 y voy a cerrar y me va a extraer el 10. Entonces para extraer, el 100. Entonces para extraer el 200 pues es exactamente lo mismo. Extrae, abro, le doy el texto, coma, en la posición 5, 3 caracteres. Y lo que me va a regresar es el 200. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero extraer algo más largo que el texto? Por ejemplo, vamos a extraer de este texto desde la posición 12 hasta que se termine el texto, y si yo no supiera el largo del texto, utilizo el 99 para que me diga y me traiga toda la cantidad de caracteres desde la posición 12 hasta que se termine. No me trae o no me pone espacios. Si yo le pongo que me coloque un asterisco al final, si se fijan, no me extrae espacios, simplemente me da desde la posición 12 hasta el largo del texto, aunque yo le haya puesto 99. Entonces lo volvemos a hacer, extrae, abro, pongo el texto, coma, posición 12, 99 y me va a extraer la cantidad de caracteres desde la posición 12 hasta que se termine el texto. En este caso me extrajo 5 y en este extrajo 6. ¿Qué pasa cuando yo le pido extraer desde una posición más larga de la cadena? Aquí yo tengo una cadena de 7. Imagínense que la posición para iniciar fuera 10. ¿Qué pasaría ahí? Yo pongo extrae, abro, pongo el texto, pongo una posición que no existe desde la posición 10, coma, y voy a poner 2. Lo que me va a regresar es un vacío. No me regresa nada porque le puse una posición que no existe dentro de la cadena. Esa es la función extrae. Continuamos.